Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Juntos Podemos Ver. Yo soy Rodrigo Vargas y el día de hoy vamos a continuar con la parte número 34 del libro Maestría de Robert Greene. 2. Elabora la imagen adecuada. Desde muy chica, Teresita Fernández, que nació en 1968, tuvo la sensación de que miraba al mundo a la distancia, como un voyeur. En su infancia en Miami, Florida, observaba a los adultos a su alrededor, oía a escondidas sus conversaciones y trataba de descifrar los secretos de ese extraño mundo. Cuando creció, aplicó sus habilidades de observación a sus compañeros de clase. En la preparatoria, se esperaba a que los alumnos encajaran en una de las diversas camarillas. Ella advertía claramente las reglas y convenciones implicadas por la participación en esos grupos y las conductas consideradas correctas, pero se sentía alineada de todas las camarillas y, por tanto, se mantuvo ajenas a ellas. Su experiencia en relación con la propia Miami era similar, aunque sentía afinidad con la cultura cubana que formaba parte de su pasado como cubana estadounidense de primera generación. No podía identificarse con el alegre estilo de vida playero que prevalecía ahí, en Miami. En su espíritu había algo sombrío y tenso. Todo esto acentuaba su sensación de ser una extraña, una vagabunda que no cabía en ningún lado. Había otros vagabundos en la escuela y tendían a derivar en el teatro o en las artes escénicas, ámbitos en los que ser poco convencional era más inofensivo. A Fernández siempre le había gustado hacer cosas con las manos, así que comenzó a tomar cursos de arte. Pero el arte que producía en la preparatoria no parecía asociarse con el lado descarnado de su carácter. Era demasiado fácil. Su trabajo era muy simple y superficial. Faltaba algo. En 1986, aún insegura de su dirección en la vida, ingresó a la Florida International University, en Miami. Siguiendo sus inclinaciones de la preparatoria, tomó un curso de escultura. Pero trabajar con arcilla tan suave y fácil de manipular le dio la misma sensación que había tenido en la preparatoria al hacer cosas meramente bonitas y artificiales. Un día, en que pasaba tiempo en el edificio donde tomaba sus clases de escultura, vio a unos artistas trabajar con metal, que producían piezas de gran escala. Esas láminas de acero tuvieron en ella un efecto visceral, a diferencia de las demás obras de arte que había visto hasta entonces, y por algún motivo sintió que ese era el material destinado a ella desde el principio. Era gris, pesado, resistente, y darle forma requería un gran esfuerzo. Las propiedades del acero se correspondían con la sensación de fuerza y resiliencia que ella siempre había experimentado en su interior, pese a una menuda estatura y que siempre había querido expresar. Así, se entregó fervientemente a su nuevo medio. Trabajar en metal requería encender el horno y usar sopletes de acetileno. El calor tropical de Miami podía hacer que esa labor fuera muy desagradable durante el día, así que ella trabajaba en sus esculturas exclusivamente de noche. Esto le implicó un horario poco común. Empezaba a las 9, trabajaba hasta las 2 o 3 de la mañana y luego dormía hasta buena parte del día siguiente. Aparte de aire más fresco, trabajar de noche también tenía otras ventajas. Dada la ausencia de personas, el estudio era muy pacífico y invitaba a un trabajo serio. Ella podía concentrarse intensamente, podía experimentar con sus piezas, cometer errores que nadie veía, podía ser osada y correr riesgos. Fernández fue dominando el medio poco a poco y al hacer esculturas se sentía que se forjaba y transformaba a sí misma. Le interesaba crear piezas grandes e impresionantes, pero para hacer ese trabajo tuvo que idear su propio método. Diseñaba las piezas en hoja de papel, pero las trabajaba en secciones pequeñas que pudiera manejar sola,
Luego, en el silencio de su estudio, armaba la escultura. Poco después, sus piezas comenzaron a exhibirse en el departamento y en el campus. A casi todos le impresionaba mucho su trabajo. Bajo el brillante sol de Miami, sus enormes esculturas de acero transmitían la sensación de poder que ella siempre había experimentado dentro de sí. Pero había otra reacción a sus piezas que le sorprendía, puesto que pocas personas la habían visto, la habían visto trabajar. Parecía que esas esculturas salieran de ella sin esfuerzo, como si tuviera un don inusual. Esto dirigía la atención a su personalidad. La escultura era un terreno en gran medida masculino que tendía a atraer a artistas machos. Y como ella era una de las pocas mujeres que se desempeñaban en el campo del acero pesado, la gente naturalmente proyectaba en ella toda clase de prejuicios y fantasías. La discrepancia entre su esbelta apariencia femenina y sus imponentes obras de gran escala era muy llamativa. Y la gente se preguntaba cómo conseguía hacer ese trabajo y quién era ella en realidad. Intrigada por su obra y también por la forma en que sus bien trabajadas esculturas parecían surgir de la nada, la gente la consideraba seductoramente misteriosa. Una combinación de cualidades duras y suaves, una anomalía, una maga del metal. Con todo ese escrutinio, Fernández tomó conciencia de pronto de que ya no era una voyeur que viera a los demás a la distancia, sino el centro mismo de la atención. El mundo del arte le agradaba. Por primera vez en su vida tenía la sensación de encajar en algo y quería conservar el interés que otros tenían en su trabajo. Ahora que se veía arrojada a una posición pública, era natural que quisiera hablar de sí misma y sus experiencias, pero intuía que sería un error menguar el poderoso efecto que su obra tenía en los demás, revelando repentinamente a todos cuántas horas había dedicado a esas esculturas y cómo en realidad era producto de intenso trabajo y disciplina. A veces, razonó, lo que no revelas a la gente es mucho más elocuente y eficaz. Me gusta esta frase. Lo voy a repetir. A veces, razonó, lo que no revelas a la gente es mucho más elocuente y eficaz. Decidió aceptar la imagen que los demás se hacían de ella y su labor. Crearía un aire de misterio a su alrededor, cerciorándose de no hablar de su proceso, manteniendo ocultos los detalles de su vida y permitiendo que la gente proyectara en ella sus fantasías. A medida que avanzaba en su carrera, sin embargo, algo en la imagen que se había creado en sus años en la universidad ya no parecía apropiado. Advirtió un elemento en su personalidad pública que podía jugar en su contra si no tenía cuidado. La gente la juzgaría con base en su apariencia física de joven atractiva. No la vería como una artista seria. Su elocuidad podría parecer una pantalla de falta de inteligencia, como si meramente llegara a las cosas por la vía sentimental sin estar a la par de los esforzados intelectuales de su campo. Ese era un prejuicio con el que los artistas tenían que vérselas. Todo indicio de torpeza o inarticulación en la tocante al hablar de su trabajo acarreaba el peligro de alimentar la idea preconcebida de que ella era frívola y que solo jugueteaba con las artes. Así, desarrolló lentamente un nuevo estilo que le sentara mejor. Sería firme y hablaría con autoridad del contenido de su obra, sin dejar de envolver al mismo tiempo en el misterio su proceso de trabajo. Ella no era débil ni vulnerable, sino que, por el contrario, ejercía un expreso dominio de su tema. Si los artistas debían parecer serios y articulados, ella como mujer tendría que parecerlo más todavía. Su tono afirmativo era siempre digno y respetuoso, pero dejaba ver claramente que ella no era ningún peso ligero.
Al paso de los años, mientras Teresita Fernández se convertía en una artista conceptual de renombre mundial que trabajaba con todo tipo de materiales, siguió jugando con su apariencia y adecuándola a sus circunstancias. El estereotipo de los artistas es que son desorganizados y que solo les interesa lo que pasa en el mundo del arte. Ella defraudaría esas expectativas. Se transformó en una elocuente conferencista, exponiendo su trabajo e ideas ante el público en general. La gente ponderaba y se intrigaba con la discrepancia entre su agradable y serena superficie y el contenido complejo y desafiante de su discurso. Se documentó acerca de sus muchos campos ajenos al arte, combinando esos intereses en su obra y entrando en contacto mientras tanto con una amplia gama de personas fuera del mundo del arte. Aprendió a convivir por igual con los obreros que extraían el grafito para sus piezas que con los dueños de galerías, una especie de flexibilidad cortesana que volvía mucho más fácil su vida como artista e impedía que la encasillaran. En esencia, su imagen pública se volvió otra forma de arte, un material que ella podía manejar y transformar de acuerdo a sus necesidades y deseos. ¡Wow! Aunque por lo general no se habla de ello ni se le admite, la personalidad que proyectamos al mundo desempeña un papel sustancial en nuestro éxito y ascenso a la maestría. Considera el caso de Teresita Fernández. Si ella hubiera guardado para sí y concentrado exclusivamente en su trabajo, se habría visto definida por los demás en una forma que habría estorbado su progreso. Si después de su éxito inicial hubiera presumido todas las horas de práctica implicadas por su formación en la metalistería, la gente la habría considerado una mera obrera y artesana. Inevitablemente, la habría catalogado como la artista que usaba metal con recursos para promoverse y llamar la atención. Habría encontrado debilidades por explotar en su carácter. El ámbito público, en el arte o cualquier otro empeño, puede ser implacable en ese sentido. Capaz de verse a sí misma y al mundo del arte con un cierto desapego, Fernández intuyó que podía obtener poder si tomaba conciencia de su imagen y asumía el control de la dinámica de la apariencia. Comprende, la gente tiende a juzgarte con base a tu aspecto exterior. Si no tomas precauciones y supones simplemente que es mejor ser tú mismo, comenzará a atribuirte todo tipo de cualidades que tienen poco que ver con tu individualidad, pero que responden a lo que ella quiere ver, a lo que ella quiere ver, o sea, a la gente. Todo esto puede confundirte, hacerte sentir inseguro y consumir tu atención. Interiorizando los juicios de la gente, se te dificultará concentrarte en tu trabajo. Tu única protección es invertir esta dinámica, moldeando conscientemente las apariencias, creando la imagen que te conviene y controlando los juicios de los demás. A veces considerarás adecuado dar marcha atrás y crear cierto misterio a tu alrededor para acentuar tu presencia. Otras querrás ser más directo e imponer una apariencia más específica. En general, no te establezcas nunca en una imagen ni permitas a la gente entenderte por completo. Siempre debes estar un paso adelante del público. Debes ver la creación de una imagen como un elemento clave de la inteligencia social, no como algo malo o diabólico. Todos usamos máscaras en la esfera social, interpretando papeles diferentes de acuerdo con los entornos por los que pasamos. Simplemente sé más consciente de este proceso. Concíbelo como teatro. Al crear una imagen misteriosa, enigmática y magistral, actúas ante el público, dándole algo cautivador y placentero que presenciar. Les permites proyectar en ti sus fantasías o dirigir su atención a otras cualidades teatrales. En tu vida privada puedes quitarte la máscara. En este mundo diverso y multicultural es mejor que aprendas a insertarte y perderte en todo tipo de entornos
para darte máxima flexibilidad. Deriva placer de la creación de esas imágenes. Harán de ti un mejor actor en el escenario público.